Mi nombre es Papa Elías, aunque quizás no me conozcas, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que transformó mi vida de una manera que jamás imaginé. Durante muchos años, he dedicado mi vida al servicio de Dios y de la Iglesia, guiando a mis hermanos y hermanas hacia la fe, el amor y la esperanza que solo Cristo puede darnos. Ser Papa no es solo un título, sino una responsabilidad profunda, un compromiso con cada alma que forma parte de nuestra comunidad global. En estos años de servicio, he experimentado muchos momentos de paz, de reflexión y de cercanía con Dios. Cada día, me esfuerzo por ser un instrumento de unidad y de paz para todos, buscando ser un faro de esperanza en un mundo que, muchas veces, parece estar perdido en la oscuridad. Mi misión no se limita solo a las grandes ceremonias, las visitas a otros países o las intervenciones públicas, sino que, en lo profundo de mi corazón, cada día trato de ser un líder espiritual cercano, accesible y humilde. Mi vida como Papa está llena de oración, trabajo y dedicación. Desde muy temprano en la mañana, antes de que el sol se asome, ya me encuentro en oración, pidiendo a Dios que me dé fuerza, sabiduría y compasión para guiar a su pueblo. Ya sea en la celebración de la misa, en las oraciones por los enfermos, o en las conversaciones privadas con aquellos que buscan consuelo y consejo, me siento siempre acompañado por el amor y la dirección divina. Ser Papa no es fácil, pero es un camino lleno de propósito. La vida en el Vaticano y en todo el mundo está llena de desafíos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para acercar a las personas a Cristo. Trato de vivir según el ejemplo de nuestro Señor, enseñando a los demás a ser humildes, a ser compasivos y a amar a Dios sobre todas las cosas. Y aunque mi vida esté marcada por sacrificios y momentos de soledad, siempre encuentro consuelo en la certeza de que Dios me ha llamado a este camino, y por él, tengo la fuerza para seguir adelante. A lo largo de los años, he intentado transmitir el amor de Cristo de todas las formas posibles. Ya sea a través de mis discursos, mis gestos, mis escritos o en mi trato personal con la gente, siempre he tratado de vivir el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, hubo un día que cambió todo en mi vida, un día que, de alguna manera, estaba esperando sin saberlo. Aquella mañana no parecía diferente a ninguna otra. Me encontraba en el Vaticano, en mi despacho, preparando todo para la audiencia que tendría con los fieles y con algunos obispos. La rutina de cada día, llena de trabajo y oración, parecía repetirse una vez más. Mientras revisaba algunos documentos, sentía la paz habitual que siempre me acompaña cuando estoy dedicado a la misión de la Iglesia. Era una paz profunda, como si todo estuviera en su lugar y en perfecta armonía con el plan divino. Mis pensamientos se centraban en las necesidades de la Iglesia y en cómo guiar mejor a nuestros hermanos y hermanas, como siempre lo hago, pidiendo la gracia de Dios para iluminar cada decisión. Pero, de repente, algo cambió. Fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio, pero pronto se convirtió en algo mucho más fuerte y abrumador. No era un dolor físico ni un malestar inmediato, sino una opresión en mi pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón de manera gradual. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que podría ser el cansancio o algún tipo de preocupación pasajera. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, esa sensación aumentaba. El aire comenzó a faltarme, y sentí que mi respiración se volvía más difícil, más forzada. No podía explicarlo, pero cada vez me sentía más debilitado, como si estuviera perdiendo el control de mi propio cuerpo. Intenté continuar con mis labores, enfocándome en los preparativos para la audiencia, pero esa presión en mi pecho se intensificó rápidamente. Mi cuerpo no respondía como lo hacía normalmente, y mi mente comenzaba a nublarse. Algo dentro de mí me decía que algo grave estaba sucediendo, pero no podía identificar qué era. De repente, sentí como si el peso de mi propio ser fuera demasiado para soportarlo. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente y, en ese momento, comprendí que ya no podía seguir. Sentí como si todo mi cuerpo fallara y, antes de poder reaccionar, me desplomé al suelo. En ese instante, el mundo que conocía parecía desvanecerse. Lo único que sentí fue la intensidad de mi propio cuerpo fallando, la creciente desesperación de no poder controlarlo. Me caí, y antes de perder el conocimiento, pude ver cómo mis manos ya no podían sostenerse, como si algo estuviera fuera de mi alcance, fuera de mi control. Mi corazón se aceleró rápidamente, y por un momento creí que todo había llegado a su fin. La sensación de desmayo fue como un vacío que me envolvía, hasta que, finalmente, caí al suelo. Y entonces, todo se apagó. No había más dolor. No había más angustia. No había más miedo. Solo un silencio profundo,
un vacío que no podía comprender del todo. Fue como si todo lo que me rodeaba hubiera desaparecido. El sonido, la luz, el tiempo mismo. En ese preciso momento, la realidad física dejó de existir para mí. Ya no estaba en este mundo. Ya no sentía mi cuerpo, ni el lugar donde me encontraba. La sensación de estar suspendido en un espacio completamente diferente era indescriptible. No sabía si ya estaba muerto o si aún estaba entre los vivos, pero lo que sentía era una paz indescriptible, algo que nunca había experimentado de esa manera. Este fue el comienzo de una experiencia que cambiaría mi vida por completo. En ese vacío y silencio, comencé a sentir algo muy especial. Algo que, por primera vez, me hizo sentir la verdadera presencia de Dios de una manera tan intensa que no pude ignorarla. Era una sensación de amor puro, de comprensión divina, que me envolvía de tal manera que supe en ese instante que algo extraordinario estaba por suceder. No sabía qué, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. A medida que todo a mi alrededor se desvanecía, me encontré envuelto en un silencio tan absoluto que ni siquiera podía distinguir si estaba aún consciente de alguna manera. El mundo tal como lo conocía ya no existía. No podía ver, ni oír, ni sentir nada más que la paz que comenzaba a invadir todo mi ser. Era como si, de alguna forma, el tiempo se hubiera detenido, como si todo en el universo se hubiera suspendido en un instante eterno. Al principio, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había sucedido? ¿Estaba soñando? ¿Realmente había dejado este mundo físico atrás? Sin embargo, con el paso de los momentos, una profunda calma se apoderó de mí. Ya no sentía el peso de mi cuerpo, ni el dolor que me había llevado hasta ese punto. Era una sensación indescriptible, como si el alma misma se hubiera liberado de las cargas del mundo material. No había temor, ni ansiedad, solo una serenidad profunda que cubría todo lo que era yo. Fue en ese momento cuando comencé a percibir algo que no podía entender completamente con mi mente. Era una luz. No una luz común, ni una luz brillante que cegara, sino una luz pura, cálida, envolvente, que parecía nacer desde todos los rincones de lo que me rodeaba. Era una luz de amor, de esperanza, una energía divina que me abrazaba, sin hacerme daño, sin causarme incomodidad. Al contrario, la luz me llenaba por completo, y con ella, un sentido profundo de paz invadió cada rincón de mi ser. Aunque no podía ver claramente el origen de esta luz, sabía en lo más profundo de mi ser que no era algo humano. Era algo divino. Era Dios, era su presencia. La luz me rodeaba y me hacía sentir como si flotara, como si estuviera suspendido en un espacio donde el tiempo no existía. No había dolor, ni sufrimiento, solo una sensación de calma infinita. Mi alma parecía estar en perfecta armonía con esa luz, con ese amor que emanaba de ella. Fue entonces cuando sentí que algo más estaba por suceder. No era una figura física la que veía, pero había una presencia inconfundible, algo que trascendía todo lo que había conocido en mi vida. Sentí que estaba frente a Jesús. No de la manera en que solemos imaginarnos, no como una figura con túnica ni con una corona de espinas. No era una imagen tradicional de él, pero sabía que era él, la presencia de Cristo. A través de esa luz, pude percibir su rostro, aunque no era una imagen clara, era más bien una presencia que irradiaba un amor infinito, una compasión profunda, una sabiduría eterna que parecía traspasar toda la oscuridad de la existencia humana. Jesús no necesitaba decirme nada, porque, en ese momento, comprendí todo lo que necesitaba saber. A través de su mirada, comprendí la magnitud de su sacrificio por nosotros, por la humanidad, y entendí, con una claridad absoluta, el propósito divino que tiene para todos los seres humanos. El rostro de Jesús no mostraba una expresión de enojo ni de reproche, sino una mezcla de amor y tristeza. Era una tristeza profunda, no una tristeza desesperada, sino la tristeza de quien ha visto el sufrimiento del mundo, las almas perdidas, y la indiferencia de aquellos que no lo buscan. Sus ojos eran tan penetrantes, tan llenos de misericordia y comprensión, que en ese momento sentí que todo lo que había hecho en mi vida, todas mis fallas y mis luchas espirituales, quedaban expuestas ante él. Sin embargo, no sentí juicio. No sentí condena. Lo que sentí fue una paz absoluta, como si él me ofreciera su perdón eterno, sin condición alguna. Su presencia no solo me hizo sentir amado, sino también me transmitió un mensaje claro. A través de la luz, a través de su mirada, supe que el mundo no estaba preparado. Algo muy grande estaba por suceder. El tiempo se estaba agotando, y la humanidad no veía los signos. Era una urgencia que no necesitaba ser verbalizada,
porque la sentí en mi corazón de manera tan profunda que no había lugar para dudas. Sentí que Jesús me llamaba a actuar, a despertar, a hacer todo lo posible para que el mundo comprendiera lo que estaba por venir. En ese momento, no importaba el lugar, ni el tiempo, ni las circunstancias. Solo importaba lo que estaba sucediendo en mi interior. Sentí la urgente necesidad de compartir lo que estaba viviendo, de predicar con más fervor, con más pasión, porque sabía que el fin de los tiempos estaba cerca y que el mundo no estaba preparado para recibirlo. La misión que me fue confiada en ese instante era más clara que nunca: llevar su mensaje, guiar a las almas hacia él, y no dejar que la indiferencia ni el materialismo consumieran a las personas. Era un llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la fe, que nunca antes había sido tan urgente. A medida que la luz se intensificaba a mi alrededor, ya no había duda de que estaba ante algo divino. No fue necesario que Jesús me hablara con palabras, porque a través de su presencia, comprendí todo lo que necesitaba saber. Su luz, tan pura y llena de amor, penetró profundamente en mi alma, iluminando mi ser de una forma que nunca había experimentado. En ese momento, no era una figura humana la que veía, sino la encarnación misma del amor y la misericordia de Dios. Su presencia trascendía todo lo que había conocido. No necesitaba explicarme nada, porque todo lo que él representaba se comunicaba directamente a mi corazón. Vi sus ojos, que irradiaban una mezcla de compasión infinita y tristeza profunda. La tristeza no era una tristeza desesperada, sino una tristeza que conocía bien el dolor del mundo. En esos ojos pude ver las angustias de las almas perdidas, el sufrimiento de aquellos que se han alejado de Dios, la indiferencia de los corazones que han cerrado las puertas de su fe. No había reproche en su mirada, solo una profunda tristeza, como si él mismo llevara el peso del sufrimiento del mundo sobre sus hombros. A través de esos ojos, comprendí cuán grande es el dolor de Dios al ver la humanidad perderse, alejarse de su amor, vivir en el egoísmo y en la oscuridad. Pero a pesar de esta tristeza, lo que sentí en mi corazón no fue condena, sino una invitación al perdón. Sentí que Jesús me ofrecía su perdón absoluto, como si él, con su mirada, pudiera sanar todas mis fallas, todos mis errores y mis dudas. No importaba cuán alejados hubiéramos estado, en su mirada estaba la invitación a volver, a arrepentirnos y a regresar al abrazo de su misericordia. A través de esa mirada, también comprendí lo urgente que era el momento. Jesús no me habló con palabras audibles, pero su mensaje era claro: el tiempo se estaba agotando. Algo importante estaba por suceder, algo que muchos no querían ver ni aceptar. Era como si él me estuviera diciendo que la humanidad se encontraba en un momento crítico, en un umbral que no podría cruzarse de nuevo sin consecuencias. La urgencia de su mensaje era palpable, y en mi alma, sentí una presión que no podía ignorar. No era solo una advertencia, sino un mandato divino. Debía transmitir ese mensaje al mundo, debía alertar a todos sobre lo que estaba por venir, sin importar la resistencia, sin importar las dificultades. No podía evitar sentirme pequeño ante la magnitud de lo que estaba viviendo. La paz que me rodeaba era indescriptible, pero al mismo tiempo, una profunda urgencia me impulsaba a actuar. No podía quedarme callado. No podía seguir con mi vida como si nada estuviera sucediendo. Jesús me estaba llamando a ser su voz en la tierra, a predicar su mensaje de conversión, a despertar a los corazones dormidos, a advertirles sobre el fin que se acerca. En ese momento de profunda paz y, al mismo tiempo, de urgencia, sentí como la atmósfera misma a mi alrededor comenzaba a transformarse. La luz que me rodeaba parecía tomar una forma más tangible, más concreta, como si no solo iluminara, sino que reflejara el mismo alma del universo. Jesús ya no era una figura distante, ni un concepto abstracto, él estaba en todas partes. Su presencia no se limitaba a un espacio físico, sino que impregnaba todo lo que existía, como si él fuera la esencia misma de todo lo creado. Fue entonces cuando me mostró el verdadero estado del mundo. Vi una visión clara, como si mis ojos pudieran ver más allá de lo visible. Vi un mundo dividido, un mundo lleno de sufrimiento, de dolor, de indiferencia. El egoísmo, el materialismo, el individualismo, habían oscurecido las almas de muchas personas. Vi a aquellos que habían perdido el camino, aquellos que se habían entregado a sus propios deseos, olvidando el llamado divino al amor y a la misericordia. Pero lo que más me impactó fue la falta de preparación de la humanidad ante lo que se avecina. Jesús me mostró que la gente vivía como si todo fuera a seguir igual, como si el futuro no les preocupara, como si no hubiera ninguna urgencia. Pero la verdad que él me mostró era innegable: el fin de los tiempos estaba cerca.
No era algo que iba a llegar de manera repentina, con cataclismos visibles o señales obvias. El fin no se daría de manera dramática, sino a través de algo mucho más sutil, pero igualmente devastador, la indiferencia y el alejamiento de Dios. La falta de fe, el cierre del corazón humano ante el sufrimiento de los demás, la incapacidad de ver los signos que ya estaban ahí, como la falta de amor y la deshumanización de las personas. Todo esto estaba llevando al mundo a un abismo del que pocos se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Lo que sentí en mi corazón en ese momento fue una comprensión profunda de lo que Jesús estaba tratando de decirme. La humanidad no estaba preparada para lo que venía. Había señales claras, pero la mayoría de las personas no las veía. La indiferencia y el egoísmo dominaban el mundo, y muchos seguían ciegos a la realidad. Jesús me mostró que la conversión, el arrepentimiento y el regreso a Él eran urgentes. El tiempo se estaba agotando y, si no había un cambio, el sufrimiento de las almas sería inevitable. Lo que más me impactó fue ver cómo Jesús, en medio de esa tristeza por el estado del mundo, no perdía la esperanza. Aunque la humanidad estaba perdida, Él me mostró que todavía había tiempo. A través de la luz, Él me dio una misión clara: debía alertar al mundo sobre la gravedad de la situación, debía ser su voz, llevar el mensaje de la salvación a todos, sin excepción. No se trataba solo de anunciar el fin de los tiempos, sino de dar esperanza, de mostrar el camino de regreso a Dios, de abrir los corazones para que pudieran recibir su amor y misericordia. Mientras permanecía envuelto en esa luz y esa paz tan profundas, sentí como lentamente esa presencia divina comenzaba a retirarse de mí. Fue un proceso extraño, como si la esencia misma de la paz que me había rodeado se desvaneciera poco a poco, dejándome en un vacío que, por un momento, sentí doloroso. La tranquilidad que había experimentado comenzaba a disiparse, y un sentimiento de pérdida me invadió. Sin embargo, en medio de esa sensación de desvanecimiento, algo dentro de mí me decía que no era el final. No era el final de mi misión, ni el final de lo que debía hacer. Sentí como si estuviera siendo guiado de vuelta a la vida, como si mi alma fuera atraída por una fuerza invisible que me conectaba con la realidad terrenal nuevamente. Cuando la luz comenzó a desvanecerse por completo, la atmósfera que me rodeaba se transformó. Lo que antes era quietud absoluta, se llenó de un murmullo distante. Me di cuenta de que ya no estaba en ese espacio celestial, sino que comenzaba a percibir sonidos, voces y el leve ruido de un ambiente que no era el mío. Abrí los ojos lentamente y me encontré rodeado de médicos y enfermeras. Estaba en una mesa de operaciones, rodeado de una atmósfera clínica, con el sonido de monitores y las luces brillantes del hospital sobre mí. Al principio, no comprendí lo que sucedía. Miré mi propio cuerpo, inmóvil en la mesa, y por un instante, me sentí desconectado de él, como si fuera un ser completamente distinto. No sentí miedo al ver mi cuerpo tendido allí, porque comprendí que lo que realmente me definía no era ese cuerpo físico, sino mi alma, que había estado experimentando algo más allá de este mundo. Sabía que, de alguna manera, mi alma había sido testigo de la eternidad, pero también entendí que aún tenía algo que hacer, que debía regresar, que mi misión no había terminado. En ese momento, experimenté algo que no podría describir con palabras. Fue como si mi alma estuviera siendo atraída de vuelta a mi cuerpo, como si una fuerza invisible me arrastrara de regreso a mi ser físico. No fue un proceso doloroso, pero sí profundamente extraño. Sentí una especie de tirón, como si estuviera regresando a una prisión temporal, a algo que ya no pertenecía a mi verdadero ser, pero que aún debía cumplir. Sentí que mi vida terrenal me llamaba de nuevo, que no había terminado de cumplir con lo que debía hacer. A medida que mi alma se reunía nuevamente con mi cuerpo, la paz que había experimentado comenzó a desvanecerse lentamente. El ruido del hospital, el sonido de las máquinas y las voces de los médicos comenzaron a infiltrarse en mi conciencia. Y cuando finalmente volví a abrir los ojos, comprendí que había regresado de entre los muertos. Estaba vivo. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. No solo mi cuerpo había vuelto, sino también mi espíritu. Sabía que había sido tocado por algo divino y que mi vida ya no sería la misma. Un profundo sentido de responsabilidad se apoderó de mí. No podía seguir siendo el mismo papa que había sido antes de este encuentro. Ahora entendía que había sido elegido para una misión mucho más grande. Al despertar en el hospital, rodeado de médicos que no podían creer que hubiera sobrevivido a un evento tan grave, sentí una mezcla de incredulidad y claridad al mismo tiempo. Los médicos, que estaban sorprendidos por mi recuperación, no podían comprender cómo un ataque cardíaco tan serio no había tenido consecuencias fatales.
Pero, más allá de mi cuerpo, lo que más me sorprendía era el cambio radical que sentía en mi interior. Mi vida ya no era la misma. Algo en mi espíritu había cambiado para siempre. Cuando finalmente pude regresar al Vaticano, después de recuperarme, sentí un peso en mis hombros, una responsabilidad que antes no había experimentado con tal intensidad. Sabía que debía compartir lo que había vivido, lo que había experimentado y lo que Jesús me había mostrado. El mensaje de la urgencia, de la necesidad de cambiar, de arrepentirse y volverse a Dios, era más claro que nunca. Mi vida no solo se trataba de liderar la iglesia, sino de preparar a las almas para lo que estaba por venir. Jesús me había llamado a ser su voz en la tierra, y no podía ignorar esa misión. Empecé a predicar con un fervor renovado. Cada misa, cada discurso, cada audiencia, se convirtieron en oportunidades para transmitir el mensaje de esperanza, pero también de advertencia. No podía quedarme callado. Jesús me había mostrado que el tiempo se estaba agotando, que la humanidad estaba perdiendo la dirección, y que los corazones debían volverse a Él antes de que fuera demasiado tarde. Mis palabras, aunque llenas de amor y misericordia, también eran un llamado urgente a la conversión. Sabía que el mensaje no sería fácil de aceptar. Sabía que muchos no estarían dispuestos a escuchar. Pero, a pesar de la resistencia, no podía rendirme. Era una misión que debía cumplir con todo mi ser. La experiencia que había vivido me dio un sentido de propósito más allá de lo que había conocido antes. No se trataba solo de salvar a las almas, sino de vivir conforme a lo que Jesús me había mostrado. Cada día, me encontraba en oración más profunda, buscando la fuerza y la sabiduría que solo Dios podía darme para cumplir con esta misión. La resistencia y la incredulidad de algunos no me desalentaban, sino que me fortalecían. Jesús me había dado la claridad de lo que debía hacer y la determinación de llevar su mensaje con amor y convicción. Sabía que mi vida ya no era solo para mí, sino para aquellos a quienes podía guiar, para aquellos que necesitaban escuchar la verdad. Y aunque muchos no aceptaran el llamado, aunque algunos se resistieran a cambiar, sabía que mi tarea era predicar la verdad, anunciar el arrepentimiento y abrir los corazones a la salvación. La misión era clara: alertar a los fieles, predicar la esperanza en Cristo y recordar que el fin de los tiempos está cerca, pero que siempre hay tiempo para volver a Dios. A medida que continuaba con mi misión, enfrentaba desafíos que nunca había anticipado. No fue fácil compartir lo que había experimentado. Aunque mi corazón ardía por el deseo de transmitir el mensaje urgente de Jesús, la reacción de muchos no fue la que esperaba. La resistencia, la incredulidad e incluso la indiferencia comenzaron a tomar formas más evidentes en las personas a las que intentaba llegar. Las dificultades para ser escuchado me golpearon de una manera que nunca había experimentado en toda mi vida sacerdotal. En mis discursos y mis misas, trataba de ser claro y directo. Hablaba sobre la importancia de la conversión, sobre la necesidad de estar preparados, sobre los tiempos difíciles que se avecinaban. Pero, a pesar de mi fervor y de mi determinación, notaba que no todos recibían el mensaje con la misma seriedad que yo lo sentía. Muchos de los que me escuchaban parecían estar distantes, como si no comprendieran la urgencia de lo que les decía. En sus rostros veía dudas, indiferencia y, en algunos casos, incluso burlas. La falta de respuesta, o la falta de una respuesta genuina, era como una piedra pesada que caía sobre mi corazón. Al principio, pensé que tal vez estaba haciendo algo mal. Me preguntaba si quizás no estaba comunicando correctamente el mensaje, o si mis palabras no tenían el poder suficiente para penetrar en los corazones de las personas. Pero, pronto, comprendí que el problema no estaba en mis palabras, sino en las barreras que muchos habían construido dentro de sí mismos. El materialismo, la búsqueda del placer inmediato, el egoísmo, la falta de fe, todo eso se había apoderado de muchos corazones. Y, lo que era aún más doloroso, era que muchas personas se aferraban a esa falsa sensación de seguridad que les daba vivir centrados solo en el presente, sin preocuparse por el futuro. Al ver la resistencia en los corazones de aquellos a quienes intentaba alcanzar, sentí una profunda compasión por ellos. Jesús me había mostrado la verdadera situación del mundo, y veía con tristeza cómo tantas personas estaban atrapadas en sus propios intereses, incapaces de ver lo que estaba a punto de suceder. Veía cómo la gente prefería vivir en la ignorancia, cómo cerraban los ojos ante los signos de los tiempos, cómo ignoraban las señales divinas que estaban allí, al alcance de todos. Pero lo más triste era ver que muchos se resistían a la verdad porque, al enfrentarla, tendrían que reconocer su propia fragilidad, su mortalidad y la necesidad de cambiar. Esta resistencia no era solo una falta de fe,
era una falta de disposición a aceptar la verdad. El miedo al cambio, el miedo a la conversión, el miedo a la confrontación con uno mismo, todo eso contribuía a que las personas no pudieran escuchar. Sabían, en el fondo, que si aceptaban el mensaje, tendrían que renunciar a sus propias comodidades, a sus propios deseos, y enfrentar la realidad de un mundo que se desvanece. Pero este miedo era precisamente lo que los mantenía alejados de la paz y de la salvación que Jesús les ofrecía. Sin embargo, aunque la incredulidad y la resistencia me golpeaban, sabía que mi misión no había cambiado. Jesús me había dado la responsabilidad de alertar a todos, de ser su voz en la tierra, y no podía rendirme. La misión no era fácil, pero el amor de Cristo me impulsaba a seguir adelante. Aunque veía que muchos no querían escuchar, sabía que había otros que sí lo harían, que abrirían sus corazones al llamado divino. A pesar de la resistencia que encontraba, me aferré a la esperanza de que la semilla que estaba sembrando en los corazones de las personas algún día daría fruto. Sabía que no todos aceptarían el mensaje, pero también sabía que había personas que, aunque al principio no entendieran, podrían escuchar más tarde. No se trataba de una tarea fácil, pero se trataba de un mandato divino, y yo debía seguir adelante sin importar las dificultades. A medida que continuaba predicando y enfrentándome a la resistencia y la indiferencia de muchos, algo en mi interior se fortaleció. No podía dejar de pensar en lo que había vivido, en lo que Jesús me había mostrado, y en la urgencia del mensaje que me había sido confiado. Cada vez que me encontraba con la incredulidad de aquellos a quienes intentaba advertir, sentía una profunda compasión por ellos, pero también una firme convicción de que mi misión debía ir más allá de simplemente comunicar palabras. Lo que Jesús me había mostrado no era solo un llamado a la conversión, sino también una llamada a la esperanza, a la verdadera esperanza en su amor y misericordia. Jesús no solo me había hablado del fin de los tiempos o de la urgencia de la conversión, su mensaje era mucho más profundo. Él me había mostrado el sacrificio inmenso que Él había hecho por nosotros, por cada ser humano. Me había mostrado cómo su amor por la humanidad, aunque traspasado por el sufrimiento y el dolor, nunca había flaqueado. A través de su mirada, comprendí que el propósito de todo lo que Él había hecho no era solo evitar la condenación, sino abrir las puertas a una nueva vida, una vida transformada por su gracia y misericordia. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que el mensaje de Jesús no era solo un llamado a evitar el castigo o a prepararse para el fin, sino una invitación a vivir de manera diferente. No se trataba solo de temer el futuro, sino de vivir en el presente con un corazón purificado, lleno de amor y compasión. Jesús me mostró que la verdadera salvación no era solo un escape del sufrimiento, sino un camino hacia una vida plena, una vida transformada por la fe en Él. Y esa transformación comenzaba en el corazón, en el reconocimiento de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de su perdón. A través de todo lo que había vivido, entendí que la verdadera conversión no era solo un cambio superficial, sino una transformación profunda en el interior de cada ser humano. La fe en Cristo no era solo un acto de obediencia, sino una forma de vivir con propósito, con esperanza, con el amor de Dios guiando cada paso. En medio de la oscuridad del mundo, Jesús nos ofrecía la luz para encontrar nuestro camino, para vivir una vida de amor y compasión. No se trataba de una fe de palabras, sino de una fe de acciones, de un compromiso real con el bienestar de los demás, con la justicia, con la paz y con la misericordia. Por eso, cada vez que me enfrentaba a la resistencia, a las burlas o a la incredulidad de algunos, me recordaba a mí mismo que no podía desistir. Mi misión no era solo predicar sobre el fin de los tiempos, sino también recordar a las personas que, aunque el mundo esté lleno de oscuridad y sufrimiento, siempre hay esperanza. Esa esperanza viene de Cristo, de su sacrificio y de su amor incondicional. Y esa esperanza es lo que nos llama a todos a vivir con un propósito más grande, a vivir con fe, a vivir con amor. Lo que había vivido, lo que había experimentado, no era solo para mí. Era un mensaje para todos. Cada palabra que predicaba, cada acción que realizaba, debía ser un reflejo de esa esperanza, de ese amor, de esa misericordia que Jesús me había mostrado. La misión de alertar sobre el fin de los tiempos no era solo un llamado al arrepentimiento, sino también una invitación a vivir con esperanza y con el corazón abierto a la salvación que Jesús nos ofrece. Entendí que mi vida, como papa, no era solo un papel administrativo, sino una responsabilidad espiritual profunda. No se trataba solo de enseñar sobre Dios, sino de ser un testimonio vivo de su amor y misericordia, de ser un instrumento de transformación en el mundo. Y aunque las dificultades eran grandes, aunque los corazones fueran resistentes, sabía que no estaba solo. La fuerza de Dios,
el amor de Cristo y la guía del Espíritu Santo me acompañaban en cada paso, en cada palabra, en cada acción. A medida que pasaban los días y las semanas después de mi experiencia, la realidad de lo que había vivido continuaba revelándose de manera profunda y transformadora en mi vida. Sabía que mi misión no era solo un compromiso temporal, ni un trabajo que podía realizar de manera automática. Cada día que pasaba, comprendía con mayor claridad la urgencia de lo que Jesús me había mostrado, el peso de la responsabilidad que recayó sobre mis hombros y la urgencia de que cada ser humano escuchara el llamado de la salvación. No se trataba solo de ser un papa o un líder religioso, sino de ser un testigo fiel de la verdad divina, de ser la voz que alerta sobre los peligros del materialismo, la indiferencia y la ceguera espiritual que domina a muchos en el mundo actual. La luz que había experimentado en el momento de mi visión continuaba guiando mis pasos. Aunque las dificultades se presentaban cada vez con mayor fuerza, mi fe se había renovado de una manera tan poderosa que ya no podía ignorar lo que estaba a mi alrededor. En cada acto, en cada palabra, en cada misión que emprendía, sentía la presencia de Dios a mi lado, brindándome la fuerza necesaria para no rendirme. Y, a pesar de los obstáculos, de la falta de respuesta o la resistencia de muchos, sentía la certeza de que mi labor no era en vano, de que cada semilla que sembraba, aunque tardara en germinar, daría fruto. Lo que había vivido, lo que había experimentado, había transformado por completo mi vida. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de mi experiencia con Cristo. Mi vida tenía un propósito más grande, aunque la misión era difícil, mi corazón ardía con el deseo de cumplirla. Jesús me había mostrado no solo el fin de los tiempos, sino la esperanza que se encuentra en él. Y esa esperanza debía ser compartida, debía ser llevada a cada rincón del mundo. Cada sermón, cada mensaje que entregaba, era un recordatorio de esa esperanza, un llamado a despertar los corazones adormecidos y a ver el sufrimiento del mundo con los ojos de la misericordia divina. Jesús me había hablado del arrepentimiento, pero también del perdón, de la misericordia y de la importancia de estar preparados. No solo se trataba de una preparación para el futuro, sino de una transformación del presente. La fe no era solo un medio para salvarse del fin, sino una forma de vivir plenamente en el amor de Dios, de vivir con un propósito, con una misión que debía ser compartida con los demás. El amor de Cristo no solo era para mí, sino para todos los que estuvieran dispuestos a recibirlo. Y mi tarea era ser el instrumento de esa invitación, ser el llamado para aquellos que aún no lo escuchaban. Recuerdo las palabras de Jesús, que me hablaba no solo a mí, sino a toda la humanidad. Aunque muchos se resistieran, aunque muchos rechazaran el llamado, sabía que había quienes estarían dispuestos a escuchar. Y para ellos, mi misión era clara, debía seguir predicando, seguir compartiendo la verdad, seguir alertando sobre la necesidad de cambiar y de volverse a Dios. A veces, me sentía cansado, y las dudas sobre la efectividad de mi mensaje surgían con fuerza. Pero en esos momentos, recordaba lo que había experimentado, la paz, la urgencia, la presencia de Cristo. Recordaba que mi misión no era hacer que todos escucharan, sino ser fiel a lo que Dios me había encargado. Finalmente, entendí que el llamado a la conversión no era solo un mandato para los demás, sino un recordatorio constante para mí mismo. Mi fe debía ser viva, mi vida debía reflejar la verdad de lo que predicaba. No podía exigir a otros que se transformaran si yo mismo no estaba dispuesto a hacerlo. Y fue así como mi vida adquirió un nuevo sentido, un sentido que no podía ser ignorado. Jesús me había mostrado el camino, y ahora mi misión era compartirlo con el mundo, sin miedo, sin reservas, con todo el amor y la convicción que Él me había dado. Al final, aunque los tiempos sean inciertos, aunque el mundo siga sin reconocer los signos del fin de los tiempos, sigo con la certeza de que no estamos solos. Cristo sigue guiándonos, sigue invitándonos a cambiar, a arrepentirnos, a regresar a Él. Mi vida, mi misión, no son solo para mí, sino para cada uno de aquellos que, en su corazón, busquen la salvación, la paz y el perdón. Y, mientras siga con vida, seguiré predicando ese mensaje de amor, esperanza y urgencia, porque sé que la luz que recibí de Jesús es la misma luz que el mundo necesita ahora más que nunca.